¿Cuántos están listos para Viernes con John? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos Viernes con John. Gracias por compartir. Pues les dejo con John. Hoy es Mañanas con John. Adelante, John. Todo tuyo y a darle. Hola, hola. Bueno, yo soy Jonathan, Israel del Castillo Hernández. Vengo aquí a estar en el live y a darles una plática, unos principios sobre el servicio. Entonces les quería comentar sobre el servicio. Quisiera primero que empecemos con una oración, claro, para ponerlo en manos de Dios y que todo se haga conforme a su voluntad. Bueno, Señor, en esto lo ponemos en tus manos. Todo lo que se va a aprender, Señor, todo lo que se va a decir, Señor, dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Oramos para que así tú pongas las palabras en cada momento y cada pensamiento en cada una de las personas que van a estar escuchando, Señor, que puedan meditar y atesorar tu palabra de una manera sobrenatural y puedan oír el sabio y adquirir consejo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues quisiera empezar con el servicio y comentándoles un versículo que yo creo es muy importante que nos sepamos. Nos habla sobre Jesús, sobre lo que hizo el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre significa, es el nombre que se le dio a Jesús, se le dice el Hijo del Hombre. Es muy diferente a nosotros que somos hijos de hombres, a él se le dice el Hijo del Hombre, pero es diferente. Entonces dice en Marcos, si no me equivoco es Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora aquí nos habla claramente pues que Él vino a servir, cuanto más nosotros que somos sus hijos, que debemos ser más semejante a Él, tratar de ser lo más semejante a Él y tratar de vivir conforme Él lo vivió aquí, que Él nos dio la manera de cómo vivir aquí, nos dio el ejemplo de cómo vivir una vida en esta tierra como Él la vivió. Entonces nos dice claramente que no debemos de venir a servir, no a ser servidos. Entonces si alguien viene y te trata de, alguien viene y te empieza a servir, que dice la palabra que nos sirvamos los unos a los otros. Entonces si alguien viene, entonces esa persona en vez de que te esté sirviendo, tú servirle. Si viene y te sirve, al instante también cuando te está sirviendo, hay que servirle a él en el instante que te está sirviendo. Es muy bueno cuando uno despierta en la mañana, decirle a Dios obviamente que lo amas, que gracias por la razón que nos pusiste en esta tierra, en este tiempo, y darle las gracias porque pudimos despertar, ¿no? Porque Él en su soberanía y en su perfección decidió que despertáramos. Entonces es muy importante decirle también al despertar, decirle, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Entonces es muy importante decirle, ¿en qué quieres que te sirva el día de hoy, cada uno de mis días? Porque desde que uno conoce el servicio, es un estilo de vida el servicio, no solamente es unos momentos. Muchos dicen nada más es en la iglesia, nada más es cuando estoy haciendo ciertas actividades, sino es un estilo de vida en todo momento debemos estar en servicio, desde que lo conocemos hasta el último momento en esta tierra, y pues en el cielo seguiremos sirviendo a Dios. Yo entendí que todos somos siervos de Dios, somos siervos de Dios, o sea, todos los unos a los otros nos servimos y nosotros servimos a Dios. Y cuando uno sirve a Dios, uno sirve a Él, no sirve a los hombres, no sirve a diferentes cosas, sino uno sirve solamente a Dios. Hay que guardar nuestro corazón y solamente servir a Dios. Si uno está sirviendo a Dios, enfocado a la mira en Dios, al servirlo a Él creó a otros hijos, creó a las personas con las que te relacionas. Entonces sirves a los otros, pero enfocado en servirlo a Él. Entonces es muy importante guardar eso y atesorarlo en el corazón, en servir. Entonces uno le puede decir a Dios, enséñame cómo servir, ¿no? Enséñame la manera de servir, dame la táctica, dame la manera. En todo momento está sirviendo. Jesús sirvió hasta el último momento aquí en la tierra. Dio su vida en la cruz cuando murió y después resucitó. Dio la vida en la cruz sirviendo unos a los otros. Y aquí nos dice claramente, lo vuelvo a leer, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Ahí a mí me queda muy claro que dio su vida en el servicio para el rescate de muchos, para el rescate de las personas que confiaron en su palabra y aceptaron su salvación y la escogieron para ellos. Dice, si no me equivoco, en Romanos nos habla sobre, dice, o menosprezáis la riqueza, su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Entonces cuando uno lo reconoce es la acción que a uno llega a ser salvo. Entonces es como uno va siendo salvo al reconocerlo. No es una oración de salvación. La oración de salvación te lleva a hacer la acción y a reconocerlo. Claramente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Es la acción de reconocerlo. En la historia, cuando fue crucificado, dice que había dos personas al lado con él crucificado. Y dice que uno le dijo, acuérdate de mí en tu reino. No hizo la oración de salvación ahí en ese momento al lado de Jesús. Jesús le dijo, ciertamente te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Fue la acción que tuvo y reconoció a él como su Señor, que le dijo, acuérdate de mí en tu reino. Entonces él, al hacer la acción de corazón que salió de su interior, en reconocerlo, fue cuando fue salvo. Pero entonces, como les digo, el servicio es muy importante. El servicio es una arma muy fundamental y es algo que debemos hacer el día al día, servirnos los unos a los otros. También les quería comentar sobre otro versículo que nos habla de... nos dice Salmo 100:2, nos dice... servid a Dios con alegría, venid ante mi presencia con regocijo. En todo momento debemos estar regocijados por estar en su presencia, por todo lo que nos permite hacer y venir a servirle de la mejor manera, hacerlo con excelencia. A Dios le gusta que hagamos las cosas con excelencia y no hagamos no hagamos las cosas así de repente y que las dejemos, ¿no? Sino que hagamos excelente todo lo que podamos. Empezamos con una cosa, luego con otra y vamos así hasta que se va haciendo toda la excelencia en el servicio y es cuando pasa lo sobrenatural. Dice que vengamos ante su presencia con regocijo. Entonces debe haber una pasión, un regocijo en nuestro interior en todo momento al servirle. Es muy importante el estar en constante servicio y estar en todo momento servicial ante todos y si ves que falta algo, si ves que pasa alguna circunstancia, aquí estoy, en qué puedo ayudarte, qué puedo hacer, esto, aquello. Debemos de estar siempre en un estilo de servicio en todo momento. También nos comenta este otro versículo, nos dice en Juan 15:16. En Juan 15:16 nos habla que no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto nos habla de muchísimas cosas y entre el fruto está el servicio. Entonces nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y el fruto permanezca. No solamente que empiece el fruto en el servicio y no dé continuidad del fruto, sino que el fruto permanezca y se queda permanentemente fructificando y haciendo las cosas sobrenaturalmente, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos y seamos constantes en el servicio, no solamente en un momento. Todo lo que se haga tiene que ser en constante. Es como si la palabra dice, lo que siembras cosechas. Entonces si sembramos en nosotros mismos el servicio, el servir los unos a los otros, va a empezar a crecer como una planta, o sea, va a empezar por una semilla, es la semilla que entra del servicio, que Dios la pone a través de las personas hablando sobre el servicio, hablando de ciertas maneras. Entonces pone la semilla y la deposita en uno, entonces Dios empieza a regarla y uno empieza a accionarla y empieza a crecer poco a poco hasta que va creciendo más y más y más. Se hace una planta grande, luego crece más y se hace una planta muy grande y va echando raíces. Tiene que permanecer el fruto echando raíces y tiene que estar fundamentado en la roca que es Cristo. Cuando mi padre me comentaba, mi pastor, mi papá, me comentaba que cuando uno dice que está fundamentado en la roca, tiene que estar fundamentado realmente. Cuando se dice es cuando realmente está leyendo la palabra, escuchándola, entendiéndola y viviéndola. Porque muchos dicen, estoy fundamentado en la roca que es Cristo, pero no viven la palabra. Si no viven la palabra y no la entienden, no la comprenden, no están fundamentados en la roca que es Cristo. Debe estar fundamentado totalmente en eso. Tienes que vivir la palabra. La palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios es para, pues nos enseña cómo vivir esta vida, cómo actuar en todo momento y nos da la clave del servicio en todo momento. Algo que es muy bueno es decirle a Dios, cuando vas a leer la palabra, Dios, dame la revelación, dame el entendimiento sobre el servicio, háblame sobre el servicio en tu palabra. A mí me ha pasado que yo le he orado así, le digo que me dé la revelación de la palabra y cuando le digo, estoy leyendo y de repente digo, pues sobre el servicio, ¿no? Y empiezo a leer y en el servicio
Toda la palabra me habla del servicio, toda. Cualquier versículo me está hablando del servicio. Digo, sobre el amor, cualquier palabra, toda la palabra me habla sobre el amor. Entonces es muy importante decirle a Dios, y el que busca y permanece diligentemente hablándole a Dios y hablando con Él, es el que encuentra. Entonces hay que buscar la palabra y buscar la revelación con pasión, con fervor, y el que busca encuentra. Entonces hay que orarle a Dios para que así podamos encontrar el servicio y pueda hablarte toda la palabra del servicio. La palabra habla con verdad y nada más que con la verdad. La palabra de Dios está viva, es eficaz y es para vivirla. No solamente es para leerla, comprenderla, para pasar un rato leyendo, para saber el conocimiento, sino es para vivirla. Pasa realmente lo sobrenatural cuando la vives. Es muy importante. Yo digo que es muy importante que una persona no necesariamente sepa demasiados versículos, lea demasiado la Biblia. Lo importante es que si solamente se sabe un versículo y ha leído un versículo, pero lo vive realmente y realmente lo hace correctamente, es más importante que leer toda la Biblia, o muchísimas veces leerla y no vivir lo que te está diciendo la Biblia. Tienes que entender el versículo que estás leyendo, vivirlo, y pues es donde Dios obra y pasa lo sobrenatural. La palabra de Dios es lo que Él dice, así como dice, es la palabra de Dios literalmente, lo que Dios nos tiene que decir. Cuando uno ora, uno habla con Él, y cuando uno lee la palabra, es lo que Él le tiene que decir mediante lo que tú hablaste con Él. Entonces es muy importante que siempre estén en constante búsqueda de Dios todos, cada uno, y estemos buscando a Dios en todo momento. Luego, y estar hablando y leyendo su palabra y viviéndola. Obviamente la palabra de Dios es para vivirla, lo repito. Dice Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que lo envíe. Su palabra es la Biblia, o sea, su palabra no volverá a él vacía. La palabra entra a lo más profundo de nuestro corazón y cambia radicalmente. Cuando uno siente algo en su corazón, ha pasado circunstancias, lo mejor, la respuesta está en la palabra. Entonces Él tiene la respuesta, y es el que trabaja en el interior, y uno tiene que estar en su interior de una manera correcta para que pueda servir de una mejor manera. No necesariamente uno puede servir no estando en la mejor facultad o en la mejor decisión. Puede que tengas batallas en tu corazón, lo que sea, pero uno es bueno que sirva. En este caso a mí, antes de que me encontrara con Dios, me pasó que me dieron la oportunidad de servir en la iglesia, y yo no estaba bien con Dios. Yo no me había entregado a Él, no había vivido conforme a Él, no estaba viviendo conforme a lo que Él mandaba, y venía a la iglesia y me dieron la oportunidad de servir. Entonces es muy importante que a la gente les dé la oportunidad de servir. No necesariamente tiene que estar bautizado, no necesariamente tiene que estar ya entregado a Él, sino a mí lo que sucedió conmigo es que al instante, al exponerme ante la presencia de Dios en el servicio, que yo ni lo consideraba servicio, consideraba que era pues un momento donde podía aprender a hacer diferentes cosas. Entonces cuando me expuse ante la presencia de Dios, uno cuando se expone a la presencia de Dios, pues es como dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Al exponerse ante su presencia no vuelve uno vacío, sino hay algo que pasa. Entonces a mí me ayudó muchísimo, y fue una puerta que me ayudó muchísimo a que después conllevara los actos que hacía en el servicio, que no sabía que era yo servicio, no le decía yo servicio, llegó a entregar mi vida a Él. Entonces es muy importante. Hay veces que en las iglesias, en este caso hablamos en las iglesias, hay casos en los que los pastores dicen, no, uno tiene que estar bautizado y tiene que hacer esto y esto y esto, y tiene que estar así alineado con Dios, tenemos que ver su fruto antes de que sirva, todo eso. Es una instrucción que tal vez Dios les ha dado a esa iglesia, les ha dado a esas personas. Está bien si ellos lo manejan así, pero es como es una palabra que le da diferente a cada uno. Si le dice, esta es la manera en que se tiene que hacer, Dios ya habló con ellos y ya les dijo, pues es la manera, está bien, no hay problema. En el caso mío, a mí me dieron la oportunidad de servir. Dios dio la oportunidad a mis pastores, que son mis padres, a que pudiera servir. Entonces al servir fue que me expuse ante su presencia, y fue cuando pasó lo sobrenatural y cambié radicalmente. Entonces es muy importante estar expuesto ante la presencia del servicio y servir en todo momento, aunque uno no esté totalmente en su interior. Si todos estuviéramos bien, ninguno serviría.
Ninguna persona serviría si estaría bien en totalidad en todo lo que está viviendo. Entonces, muy importante. Luego dice en 1 Corintios 1:21, dice, ahorita lo estábamos leyendo con Frank, ahorita hace rato, dice, déjalo busco para decirles, porque aquí lo tengo más o menos memorizado ya, pero les digo que para que sea más exacto. Dice, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios 1. El encabezado es Cristo, poder y sabiduría de Dios. El 21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, en la perfección de Dios y en la sabiduría de Dios, como claramente nos dice, el mundo no lo conoció mediante la sabiduría, sino a él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le agradó que la gente conociera de él mediante la locura de la predicación. Me comentaba Frank hace rato que es una locura en el aspecto que se dice que la gente dice, ¿cómo es posible es imposible que una persona pueda cambiar realmente, que haya vivido esto y ahora esté cambiada así por la locura de la predicación, que a Dios le agradó por las palabras que predican, los testimonios que dan en la predicación? No solamente se predica con la boca, sino se predica con los testimonios, con los actos que uno hace. Los actos tienen que hablar de lo que uno predica, de lo uno que está hablando, y tiene que hablar con autoridad uno, y demostrar con autoridad en los hechos de lo que está hablando. Jesús hacía eso, dice, ¿con qué autoridad Dios hace estas cosas que hasta los vientos lo obedecen? Muchísimas cosas, era por la autoridad que tenía al demostrar con sus hechos. No solamente lo hablaba, sino con los hechos manifestaba todo. Entonces es muy importante que aprendamos mediante la sabiduría, mediante el servicio en la sabiduría que Dios decidió que la gente lo conociera mediante la locura de la predicación, salvar a los creyentes mediante esa locura, no mediante otra cosa. Entonces quería comentarles ese versículo, y tenemos también el de primera de Pedro 4:10, que nos habla primera de Pedro 4:10, creo que aquí lo tengo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si uno tiene un don, uno lo dispone y lo pone. Obviamente el don viene por Dios y el don es para Dios y el don es de Dios. Entonces uno con el don que tiene lo implementa y lo aplica en el servicio, y uno empieza a servir con los dones que ha dado a cada uno conforme a lo que le has dado, y administrarlo conforme a lo que Él nos ha puesto. Entonces el don que hemos recibido hay que ministrar a los otros con el don que a cada uno le da. No sé, a uno le da el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de muchísimas cosas, el don para predicar, el don todo se puede decir que son dones, no necesariamente como los dones de lenguas, esos son diferentes, obviamente, pero todo, si te fijas, todo alrededor, todo lo que conocemos, todas las habilidades que tenemos es un don. Entonces, si empezamos a ver y analizar todo lo que hay a nuestro alrededor y todo el don que hay a nuestro alrededor, y de que estamos rodeados de dones y que estamos rodeados de su grandeza, de su misericordia, es la manifestación de Dios en todo lo que nos rodea. Los dones que nosotros tenemos, yo soy bueno, es decir, en la carpintería, soy bueno en cada una de las cosas, en las habilidades que Dios les ha dado y el fuerte que Dios les ha dado y el llamado que les ha puesto. Entonces hay que ministrar con esos dones que nosotros tenemos a los demás y servir a los demás con los dones que nos ha dado. Ahorita se me viene que dice una parte, si no me equivoco, creo que es en Apocalipsis, nos menciona que los ancianos sueltan sus coronas delante de Él. Entonces, al soltar sus coronas delante de Él, es todo lo que son ellos, todas las habilidades, todo lo que les da, todos los dones, toda la habilidad que le han dado, toda la autoridad, la sueltan delante de Él y la derraman y la ponen delante de Él. Entonces, hay que, con esos dones que nos da, hay que derramarlo delante de Él y soltar nuestras coronas delante de Él. Hay muchos aspectos en los que se sueltan las coronas, que en todo lo que uno tiene, ¿no? Ahorita se me venía que hay personas que tienen coronas, coronas de diferente manera. Tiene una corona puesta en las riquezas. Su corona está puesta en las riquezas. Hablemos cómo puede estar la corona en las riquezas de lo que está en el cielo, no en las riquezas que se hacen en esta tierra, como las personas que pueden estar pues poniendo su corona en las riquezas de esta tierra. Entonces,
es entregar la corona delante de Él, ya sea si es puesta en lo de los cielos o en lo de aquí. Entonces dice la palabra que no pongamos nuestra mirada en las riquezas de este mundo, sino en las riquezas que están en el cielo. Entonces si alguien tiene una corona y ha puesto sobre él una corona y lo ha puesto en alto esa corona sobre él y ha decidido que esa corona esté gobernando en su vida, es soltar la corona delante de él y él es el que hace la obra. Y cuando uno suelta su voluntad y suelta sus coronas delante de él, o sea, una corona, sea cualquier corona que sea cualquier circunstancia en la que esté coronado adelante de uno y puesto como corona en su cabeza, en lo que uno es, al soltarlo delante de su voluntad es cuando él obra y transforma la corona y es donde a Dios le agrada que soltemos las cosas ante Él, porque esas cargas no nos pertenecen a nosotros quitarlas. Aunque tratemos de quitarlas, no nos pertenecen, no es bueno hacerlo. No es para nada bueno, no es lo correcto. Lo correcto es soltarlo delante de Él, porque esa carga no nos pertenece. Él murió en la cruz, y al morir en la cruz, toda carga que nosotros sintamos se puede soltar delante de Él, y al soltarla delante de Él, esa carga es transformada y se va, literalmente. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, al soltar todo delante de Él, uno se siente más ligero. Hay personas que han cargado una carga, una corona que ha estado en su vida durante muchísimo tiempo, porque una corona, que uno haya coronado algo en su vida, no sé, el trabajo, no sé, alguna circunstancia, a mi esposa que le he coronado y la he puesto en alto sobre mí como corona, uno tiene que soltarlo delante de Él, y al soltarlo es que pasa lo sobrenatural, como les comento. Entonces, cualquier circunstancia es ponerla delante y Él obra, porque a nosotros no nos pertenece quitar toda esa, tratar de quitar esa carga o tratar de vivirla. Entonces nos soltamos todo y es como si nos relajáramos y pues literalmente uno puede caminar mejor, ¿no? Pero pues les quería comentar sobre ese versículo, y ahora se me venía de lo de las coronas. Entonces hay que soltar las coronas delante de Él y servirle de una manera sobrenatural. También está... Ya les leí el de Marcos 10:45, pues eran los versículos que tenía preparados para ahorita, y yo creo que son los indicados. Y pues decía Frank que les hablara un poco de mi testimonio, ¿no? Decía Sí, Frank. sí, con gusto, como te sientas a gusto, John. Y en mi caso, yo nací en una familia cristiana. Desde chiquito me instruyeron en la palabra. Empecé a crecer en él desde chiquito, y empecé más o menos como a los 10 años de edad fue cuando me empecé a perder. O sea, la palabra nos dice claramente que ningún demonio, ni principado, ni potestad, ni Satanás te puede hacer pecar. Uno decide desobedecer e irse hacia el pecado. Entonces uno toma la decisión, no es que una persona te influenció a hacer eso, no que esta persona llegó y te tentó con esto, es uno que toma la decisión. No es la persona, no es ningún hombre, no es nada, uno decide desobedecer. Claramente nos habla en la palabra en muchísimos casos en las que nos mencionan de los pecados, y es porque ellos han decidido desobedecer, no es por nadie. Muchos dicen, no, es el enemigo que me engañó y hizo esto y esto. Uno tomó la decisión y decidió desobedecer, no fue el enemigo. Fue uno que decidió desobedecer e irse por sus pasiones y por lo que estaba en su vida, lo que tenía en su corazón, o a donde se orilló, que se desvió la circunstancia y se pervirtió y se llevó al pecado, ¿no? Entonces, en mi caso, a los 10 años yo empecé a pecar, ¿no? Se podría decir. Empecé poco a poco, me empezaron a decir, mis padres me decían, no escuches música que no sea cristiana, escucha pura música que sea de Dios. Y pues no tiene nada de malo escuchar música que no sea cristiana, mientras no tenga algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, que ya te está hablando de áreas sexuales, de pecados, de adicciones, de muchísimas cosas que te puede estar hablando, que te digan, que hable de malas palabras, que digan cosas que no están bien, que digan que te hable sobre depresión, sobre tristeza, desilusión de una novia, de muchísimas cosas.
porque la música tiene mucho poder. La música es un arma, es algo muy fundamental, y la música tiene demasiado poder. Entonces cuando uno escucha la música es espiritual lo que uno escucha. Muchos pueden decir no es cierto, no es espiritual, no es esto, no es aquello, pero es muy importante lo que uno escucha. Entonces a mí me empezaron a decir así, pues dije, pues empecé a escuchar música que no era cristiana, desobedecí. Y empecé poco a poco a escuchar música, y luego pues empezaron a presentarse diferentes circunstancias, en otras circunstancias de pecado empecé a pecar, y pues poco a poco fue llevándome poco a poco a la perdición. Es como cuando uno peca, es como si se le pusiera un velo. Entonces el velo que se le pone no se da cuenta y no ve lo que está pasando. Él dice, no, pues el pecado está muy padre, no sé, esto y esto, no está pasando nada aparentemente alrededor, pues porque tiene un velo y no se da cuenta de lo que está sucediendo. No se da cuenta donde uno llega hasta donde uno llega, porque cuando uno peca no solamente le afecta a uno, sino le afecta a lo que los rodean y a todos los demás. Uno dice, no, pues nada más a mí me está afectando, yo estoy tomando la decisión, pero es literalmente uno no se da cuenta y afecta a los que los rodean. Entonces empecé poco a poco, terminé escuchando, empecé con música que no era cristiana, y poco a poco fui hasta que terminé escuchando música satánica. Empecé a escuchar música que no le agradaba a Dios. Entonces había muchas opresiones, muchas cosas que se sentían en la música, pero te digo, es como una semilla, va empezando poco a poco y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que empiezas a escuchar cosas que no le agradan a Dios. Entonces empecé a escuchar música satánica, después empecé a consumir sustancias, empecé con el alcohol, luego con el cigarro primero, luego con el alcohol, y luego fue creciendo hasta que terminé probando muchísimas sustancias de drogas y todo eso, y pues me llevó a pues nada bueno. O sea, uno dice al instante, pues se siente padre, está muy padre esto y esto y aquello, pero uno se da cuenta de lo que está afectando a su vida y lo que está afectando a los demás. Entonces estuve alrededor de, si no me equivoco, fueron como 9 o 10 centros de rehabilitación en donde estuve, que pues Dios metió mano y pues me ponía freno en esos momentos. Estuve en muchísimos lados y en ninguno de los lugares que estuve me pudieron ayudar a dejar la adicción. Me abstenía en el sitio, llegaba después aquí a mi casa, salía de los centros, y cuando llegaba volvía a consumir, y no solamente volvía a consumir como estaba consumiendo, sino consumía todavía más, y era más grande el consumo que aumentaba. Entonces hubo una circunstancia en la que cuando empecé con las sustancias, después de un tiempo, después de unos centros de rehabilitación, terminé por exceso de consumo de sustancias, terminé con una lesión cerebral en la cabeza por el exceso de consumo. Entonces cuando terminé por el exceso de consumo, terminé con esas circunstancias en el exceso de consumo, pues me atendieron doctores, me hicieron electroencefalograma, te ponen como un gorro y te ponen varios cables y te checan. Entonces hubo una lesión, y pues hubo un tiempo que no consumía nada, pero al no consumir nada todavía yo estaba como en el efecto, se podría decir, del consumo. Entonces no estaba consumiendo nada y estaba en el efecto. Así duré muchísimo tiempo. Pues ya después, pues con medicamento me controlaron, me dieron medicamento, y pues me ayudaba y todo. Ya después volví otra vez a consumir, y volví, pero ahora fue más grave. Hablaba solo, hablaba al aire literalmente, no había nadie, y empezaba a hablar al aire así, yo solo. Empezaba a hablar solo, oía cosas que no eran reales, oía voces de personas, y las voces me hacían creer que realmente estaba sucediendo lo que me estaban diciendo, y que la persona que de repente con la que me cruzaba en la calle, o me cruzaba con un amigo o algo, oía su voz antes. Entonces como oía su voz antes, pensaba que me había comentado esas cosas, entonces hablaba con él. Cuando al hablar con él pensaba que esas cosas que me había dicho estaba hablando, entonces empezaba a hablarle de cosas que él nunca me había dicho, y cosas irreales y todo. Entonces pasaron muchas cosas así. El chiste es que en la última temporada terminé como 6 años
aproximadamente de centro a centro, y a la última temporada, en el penúltimo lugar que estuve, terminé en un hospital de salud mental. Literalmente ahí dan tratamientos con electrochoques, que te ponen aquí las cosas y te dan los choques así como se ven en las películas, que le ponen una cosa en la boca y le dan los choques. A mí, gracias a Dios, no me dieron ninguna vez ningún choque, no lo autorizaron en mi familia. Entonces, pues estuve ahí de otra manera, y pues era estar monitoreado todo el tiempo. Cuando entras te dejan como una semana y media en un cuarto todo blanco, ahí encerrado con una cama, te traen la comida, te traen el medicamento y no te dejan salir, nada más al baño y regresas. Entonces ahí duré una semana y así, después ya me sacaron al patio con los demás, empecé a convivir con ellos, y pues fue un proceso, fue como un mes y medio, 2 meses. Cuando yo llegué, la verdad, yo dije, no, ya me quedé aquí, ya literalmente ya no voy a salir, ya, pues así como me lo habían planteado, que eran los hospitales de salud mental, que yo lo identificaba, yo lo viví, lo sentí como si, pues así como te dicen que es un manicomio, que ahí van a las personas, los dejan y ya no salen, ahí se quedan toda la vida. Entonces yo estuve ahí en ese tiempo, en esa temporada, duré como un mes y medio, gracias a Dios, y salí, y cuando salí, pues estuve con un amigo, me atendió. Recuerdo que viene en una parte de la Biblia, porque tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, porque era forastero y me diste hogar, algo, no me acuerdo bien el concepto, pero ahí está, me acuerdo. Entonces él me recibió y pues estuve ahí, pues con él, o sea, estuve ahí, me atendieron, ya después regresé acá. Cuando regresé acá, pues todavía estaba el problema de las adicciones, no consumía, pero estaba tomaba un medicamento. Entonces al tomar ese medicamento que se tenía que tomar, al combinarlo con ciertas cosas, daba un rebote. Entonces daba un rebote y se sentía como si hubieras consumido alguna sustancia. Entonces yo lo sentía así también, sin haberlo cruzado con otra cosa, tenía un efecto. Entonces era la mentalidad y el efecto que yo sentía, el medicamento. Entonces Dios obró conmigo, y en todos los lugares donde estuve, ninguno lugar me pudo ayudar. En el único momento donde realmente me ayudó fue cuando me entregué a Él. Hubo un proceso antes que empezó Dios a tratar conmigo, y cuando trató conmigo, pasaba que, pues, como no estaba bien, había muchas opresiones, muchas circunstancias. Entonces oía una voz de una mujer que entre lo que oían todas las alucinaciones que tenía, porque todavía tenía alucinaciones, oía una voz que decía: en la autoridad de Jesucristo echo fuera los demonios. Entonces cuando decía eso, veía como un espíritu de un demonio salía de mí así, ¡fum! Y cuando salía, todas las cosas que escuchaba, las alucinaciones, todo se iba así, ¡fum! Se iba de repente. Se iba de esa parte, empezaba a poder moverme, no me podía mover yo. Literalmente cuando decía que salía un demonio, era como si el dedo lo empezara a mover yo, y ya empezaba yo a tener el movimiento de mi dedo, luego del otro, así dijo muchísimas veces que salían. Entonces salían, no vomité, ni eructé, ni nada, o sea, veía cómo salía así. Y cuando salía, como cuando te imaginas algo que te imaginas, pero te imaginas como que salía algo. Entonces salía, y cuando salía era cuando lograba moverme, y las alucinaciones se iba, lo que escuchaba se iba. Entonces ya después, lo dijo muchísimas veces, lo dijo como 200 veces, más de 200 veces. Entonces ya después después de las 200 veces, pues oí, y una voz me guió a hacer la oración de salvación en el baño. Les digo que es la acción. Entonces yo la había hecho muchísimas veces, la había oído muchísimas veces, pero no de corazón realmente como es la acción, sino eran palabras y no era la acción. No era realmente lo que viví, le pedir la ayuda a Dios y reconocer lo que necesitaba yo. Entonces hice la oración de salvación, estaba en el baño, no había nadie, oí la voz. Es la voz del Espíritu Santo dirigiéndome, me dirigió, hice la oración de salvación, y cuando la hice de corazón. Entendí que no tenía que volver a pecar nunca más, y que no quería el pecado más en mi vida, y que lo hacía de corazón. Entonces lo hice de corazón, y cuando lo hice al instante, de un momento al otro, pum, pum, todo pecado, toda circunstancia se fue al instante. Todo se fue, toda circunstancia que estaba viviendo, todos los demonios que tenía al instante, todo se fue así, pum, ya no hubo nada, se limpió todo. Entonces se limpió, yo salí, y cuando salí, pues yo no me di cuenta. Yo pensé que iba a pasar algo sobrenatural. Pasó lo sobrenatural, pero no me había dado cuenta. Yo lo sentí tan normal que no pasó nada. Pensaba que un ángel se me iba a aparecer, iba a haber una luz, y que iba a haber unas palabras, que se iba a abrir el cielo y me iba a decir esto y esto. Pero literalmente pasó lo sobrenatural, y sí pasó eso, pero no necesariamente así como yo lo pensaba. Sino salí, y cuando salí de bañarme, puse las manos sobre la silla,
cuando puse sobre las manos sobre la silla, vino la tentación del pecado más fuerte que cuando la vivía. Vino mucho, mucho, mucho más fuerte. Vino de una manera que nunca había conocido, vino de una manera muy fuerte y se sentía mucho la tentación más, como les digo, más que cuando practicaba el pecado. Entonces dije, pues acabo de hacer la oración de salvación, tengo que hacerlo bien, ¿no? Dije, hay una palabra en la Biblia que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no me equivoco, es la epístola universal de Santiago 4:7. El versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces estuve resistiendo y resistiendo, pasaron muchas circunstancias y muchas opresiones venían a atacarme. Ya no estaban dentro de mí, sino venían del exterior a mí a tratar de atacarme. Me pasaba a veces que estaba acostado en la cama, ya era la hora de levantarme y cuando me quería levantar no podía levantarme, era como si algo me tuviera sostenido así agarrándome y trataba de levantarme y no me podía levantar. Eran las opresiones que estaban en ese tiempo y pues estuve resistiendo, pues las reprendí a la autoridad de Jesucristo. Mi madre me decía, yo veía a mi madre desde antes de que me entregara, que me comentaba que pues la autoridad de Jesucristo es echar fuera a los demonios. Entonces tenía muchos casos ella que me llegaba a platicar de cuando había desendemoniado a una persona. Bueno, es Dios que la desendemonia, la que la libera a las personas, pero a través de la herramienta que era mi mamá. Entonces me contaba muchas historias y había escuchado muchas cosas de que ella me decía. Entonces empecé a reprender la autoridad de Jesucristo y pues se iban y sentía las opresiones. Eran muchas opresiones que sentía porque viene el enemigo a tentarte más cuando estás buscando a Dios. Entonces venía y me tentaba como cuando es la tentación en el desierto de Jesús que habla. Entonces dice que venía y lo tentó y lo tentaba y lo tentaba y lo tentaba, pero él decía, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decía entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Entonces le hablaba y dice que después de haberlo tentado y que no desistió Jesús, dice que el diablo se apartó por un tiempo. Entonces se iba y se empezó a ir, poco a poco se empezó a ir la tentación que venía, los ataques del enemigo. Y pues empecé a estar tranquilo y todo. Le comentaba a mis papás. Para eso, los primeros 2 meses, después de que me entregué, no le comenté a nadie. Recordé que la palabra dice que lo hagamos para Dios, no lo hagamos para los hombres. Entonces no le comenté a nadie. Yo buscaba a Dios, leía la palabra, oraba. Oía que venía alguien hacia el cuarto y el instante cerraba la palabra, ponía a un lado, o sea, donde no se veía, y me callaba, ponía música para que no se escuchara lo que estaba haciendo. Lo hacía para Dios, no lo hacía para los demás. Dice, guardaos, dice en Mateo, si no me equivoco, Jesús y la limosna, dice el 6:1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo lo hacía para él, no lo hacía para los hombres, no lo hacía para que mi familia lo reconociera, para que las otras personas pensaran esto y aquello. Entonces tardaron mis padres darse cuenta que eran mis pastores, que son los pastores a donde asisto, obviamente. Tardaron 2 meses en darse cuenta de que ya me había entregado. No le comenté a nadie, nadie supo, lo hacía para él. Se dieron cuenta por cuanto mis acciones empezaron a cambiar, mi manera de vivir empezó a cambiar. Empecé a preguntar de la Biblia, empecé a hacer esto, aquello, esto. Pues dice, una luz no se esconde debajo de un almud, sino se pone en el candelero para que alumbre la casa, ¿no? Entonces eso Dios me puso en el candelero para que se dieran cuenta de que él ya estaba conmigo, el que ya había obrado en mí. Pero pues tardó en que se diera cuenta. Dice que todo sale a la luz. Entonces pues yo estaba buscando a Dios y que es mejor es que salga a la luz lo bueno a que si haces algo malo, que salga lo malo. Es mejor que todo lo que hagas sea bueno y que salga a la luz esto que hiciste es bueno, a la luz esto que hiciste es bueno. Entonces es mucho mejor. Entonces empecé poco a poco y fue transformando mi vida poco a poco. Empecé a leer la palabra, obviamente cuando pues me entregué. Leía la palabra y no entendía nada de la palabra. Leía unos 5 versículos. Estaba todo embotado, no estaba acostumbrado a leer. Estaba todo embotado, no entendía nada. Lo leía y era como si entrara y saliera. No entendía nada. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer. Por algo están los predicadores, por algo están las personas que comparten, te explican los versículos de la Biblia, te dan la revelación, el entendimiento. Entonces empecé a buscar, agarré la tele, me acuerdo que prendí. Los primeros que vi fue, si no me equivoco, a Joseph Prince. Joseph Prince su ministerio es de la gracia.
creo que es Minister Church, algo así, uno de Singapur. Entonces empecé a buscar, y puse la conferencia, la empecé a escuchar, la predica él en inglés, empecé a escuchar y empecé a entender lo que decía la Biblia. Te explican los versículos, obviamente, explica, da la revelación y todo. Entonces me acuerdo que lo primero que oí fue sobre la gracia. Entonces entendí que por la gracia es que fuimos salvos, porque nosotros siendo inmerecedores y no merecíamos una segunda oportunidad, Él vino y por su gracia fuimos salvos. Entonces es por la gracia de Dios que fuimos salvos y es por su gracia que literalmente estamos aquí, ¿no? O sea, siendo inmerecedores, su gracia llegó y nos rescató de donde estábamos. Nos dio una segunda oportunidad y nos dio la oportunidad de vivir. Entonces nos explicaba la gracia, daba varios conceptos, que la gracia no sube, sino la gracia se eleva. Decía varias cosas muy importantes. Me acuerdo, empecé a sacar los apuntes, agarraba mi libreta y empezaba a escribir, empecé a hacer las cosas así y ya después le oraba a Dios, le decía, no sabía cómo orar. Te digo, nací de una familia cristiana, me enseñaron desde chiquito a cómo orar, a cómo leer la palabra, pero como había pasado, que me había perdido, fueron 10 años que estuve perdido, de los 10 a los 24, yo creo, sí, más o menos 9, 10 años que estuve perdido. Y todo ese tiempo, pues, obviamente, pues pasaban muchas cosas y cuando pasaba, recuerdo que empezaba, pues, era como si entendiera otra cosa. Literalmente las predicas que había oído de niño, las clases en la iglesia donde estaba de niño, había entendido que era como si tuviera otro entendimiento. En ese momento era un entendimiento que era Dios ahí hablándome, y después por lo que vivía tenía otro entendimiento, entonces entendía cosas que no eran correctas conforme a la voluntad de Dios de lo que había vivido el niño y lo que habían predicado. Tenía otro entendimiento. El enemigo era como si pusiera, bueno, no sé qué pasaba realmente ahí, pero entendí otra cosa. Entonces todo el conocimiento que tenía era como si no supiera nada. Entonces literalmente fue como si empezara de cero. Me acuerdo que literalmente fui muy drástico al entregarme. Después me senté en la silla de mi escritorio, ahí de mi cuarto. Me senté y dije, a ver, ¿qué sé de la palabra? Sé esto y esto y esto y esto y recordaba, pero las cosas que recordaba eran como seleccionadas, porque había muchas cosas que no eran correctas, que pues te digo que pasaba esas circunstancias. Entonces dije, pues voy a basar todo lo que soy en eso, ¿no? O sea, todo lo que soy, si dice amarás a tu prójimo, entonces amaré a mi prójimo con cada movimiento que si doy un movimiento hacia la derecha, muevo la mano hacia la derecha, va a ser amando al prójimo, pensando en el prójimo antes que mí mismo, cada neurona, cada parte de mi corazón, cómo bombea, todo lo que era mi ser, lo empecé a trabajar literalmente todo en Biblia, todo lo que era que yo conocía de Dios, lo que estaba seguro realmente que era Él y que no se había distorsionado por alguna otra razón, en algún entendimiento que hubiera llegado diferente a mí. Entonces, me basé en eso y pues fui poco a poco cambiando, o sea, me ayudó muchísimo eso. Entonces fue todo un proceso a lo que digo que fui llevado. Entonces ya después Dios me traía la revelación de lo que había pasado en ese tiempo, lo que entendía diferente, y cuando lo entendía diferente se quitaba ese entendimiento que no era correcto y se ponía y entendía realmente la palabra de Dios. Entonces me empezó a recordar todo lo que no era, todo lo que había vivido antes en pecado. Literalmente todo, dije, pues todo literalmente no lo voy a recordar, o sea, se fue. O sea, literalmente todo lo que viví, dije, no voy a guiar mis pensamientos a pensar lo que estaba antes, porque uno debe ser guiado por el Espíritu Santo a recordar lo que practicaba antes, porque si no, con el mismo pensamiento y con el mismo recuerdo que va para atrás, peca uno mismo. Entonces yo literalmente, Dios me habló y me dijo que el Espíritu Santo me habló y me dijo que literalmente solamente iba a recordar cuando Él me guiara a recordar. Entonces todo lo que había vivido, literalmente no sabía yo lo que había vivido. No tenía recuerdo de nada, no lo vivía, no lo recordaba. Si me hablaban de lo que había vivido antes, a menos que el Espíritu Santo me recordara y me llevara a ese momento, ya les podía hablar de lo que había vivido. Pero si no me había llevado a ese momento, literalmente no sabía lo que había pasado. Entonces todo lo que había vivido atrás, se fue, no lo recordaba. Entonces
eso fue lo que a mí me pasó. Yo me guié así y pues fue él poco a poco que fue transformando todo lo que soy. Y pues fui poco a poco leyendo. Le oraba a él diciéndole que me diera la revelación y el entendimiento de la palabra. Con mis palabras, o sea, no sabía orar. Le decía con mis palabras, te digo que todo lo que había pasado antes lo bloqueé. Entonces, mientras si sabía si era de Dios o no era de Dios, lo dejaba ir, no lo recordaba. Decía, si es de Dios, pues Dios me lo va a recordar y me lo va a poner como es. Prefiero que sea así a que literalmente me vaya y guíe lo que soy de otra manera por un concepto erróneo o algo que se haya sacado de contexto en ese tiempo, de lo que yo entendía en ese tiempo, ¿no? Lo que pasaba. Entonces, pues fue así, le empecé a hablarle a él, le dije, dame la revelación en tu palabra, ponme la pasión para leer tu palabra, ponme el entendimiento, dame las palabras para orar. Empecé a orarle, empecé a decirle así, o sea, con mis palabras. Entonces, poco a poco fue cambiando mi manera de hablar y mis palabras fueron cambiando al orar, fue cambiando el entendimiento y empecé a leer. Y cuando leía ya entendía algo. Empecé a entender poco a poco y fui poco a poco avanzando hasta cuando empecé a leer. Entonces literalmente yo recordaba y yo decía que yo me acordaba que cuando no estaba bien, obviamente guiado por él, me decía, yo decía, si realmente algún día llego a estar bien con Dios y llego a querer algo con Dios después de que ya me había perdido porque yo no quería nada con él, literalmente dije, si pasa esto, pues yo quiero ser como esa persona que veía, que literalmente está alabando a Dios de una manera extravagante, está leyendo la palabra. Realmente yo creo que tengo que ser como las personas que están leyendo todo el día la palabra, de día y de noche, en todo momento. La gente que no sé si te ha tocado en la iglesia, que va y la gente está danzando. La gente danza en la iglesia, pero que van por los pasillos corriendo, danzando, van alabando a Dios de una manera muy extravagante, no como los demás, que su manera de alabar es la manera que Dios les ha puesto, que aplauden o levantan las manos, sino que están brincando, sino que dan vueltas, dan marometas. Entonces yo decía, si realmente cuando realmente quiero estar bien, si realmente un día estoy bien con Dios, quiero que sea así, ¿no? Yo creo que tiene que ser así. Entonces Dios me empezó a guiar, empecé a danzar, empecé a hacer todas las cosas así, empecé a leer la palabra, dije pues voy a empezar con algo, empecé 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15, luego 20, luego 30, 40, 50, 60, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, empecé a leer la palabra muchísimas horas y empecé a leer y en el punto hasta que todo el día se convirtió a estar leyendo la palabra y no necesariamente si la Biblia está abierta, sino literalmente está en el corazón y está dentro de uno. En todo momento uno tiene la palabra, en todo momento está pensando en la palabra, en todo momento está pensando en Dios, en todo momento está meditando en la palabra, memorizándola, recordándola, viviéndola. Y entonces empecé a basar todo literalmente así. Entonces empecé a aprender. Dios después me habló y me dijo, obviamente que hay tiempo para todo. Empecé, como les digo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. Pasaba muchísimo tiempo leyendo la Biblia ahí encerrado. Entonces Dios me habló y me dijo, pues también he creado las demás cosas que hay. Entonces empezó a hablarme y empecé a hacer otras cosas, ¿no? Yo decía, pues tengo que estar todo el tiempo en la palabra leyéndola y pues fue un proceso en el que Dios empezó a tratar conmigo y pues fue lo que pasó y pues por la gracia de Dios, pues aquí estamos. Dios me ayudó y estamos aquí, pero sí, eso es lo que les puedo contar un poco de mi testimonio, de lo que yo viví. Pues espero que les ayude, que sea edificante para sus vidas y que pueda animarlos y que pueda literalmente transformar su vida de una manera sobrenatural y que pueda darle esperanza para cada una de las personas que tú conoces, que tal vez digas, no, esa persona no quiere nada con Dios, no, yo creo nunca la voy a ver alabarla, no sé, alabarlo. Esa persona literalmente yo creo que no va a pasar. Tener la esperanza y tener la fe de que esa persona va a hacer literalmente lo que literalmente va a encontrarse con Dios y va a cumplirse lo que Él dijo. Porque dice, si crees en Dios, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, por cada persona que han orado, cada palabra que han dado, cada oración, aunque tus ojos no lo vean en el momento, porque Dios tiene sus tiempos son perfectos y Él sabe en el tiempo que sus hijos tienen que regresar. No nos pertenece a nosotros decir qué tiempo, ni decirle, ya quiero que sea ahorita.
Es Dios el que Él obra y pues es el tiempo que Él decida. Entonces yo creo que yo espero que les ayude y que sea edificante para su vida todo lo que les comenté. Pues aquí está una persona que literalmente Dios salvó. Bueno, el punto es que aquí estoy, ¿no? Y gracias por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estoy. Dios me salvó y estoy aquí delante de ustedes, una persona que le hablaban de la palabra, cuando le mencionaban Dios se iba. Entonces no le hablaba, se iba literalmente, cortaba la relación con la persona si solamente me habían mencionado a Dios. Ya no les hablaba, buscaba de otra manera. Y pues espero que sea de ayuda para ustedes y pues aquí estoy. Los dejo con Frank. Vamos a terminar nuestra plática, chicos. ¿Cuántos siguen acá? Es un testimonio de que se puede o no se puede creer en la obra de Dios. Y John, vuelve a leer esa cita que leíste, La locura de la predicación. ¿Cómo decía? A ver, léela, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. De eso se trata, de que nosotros perdamos el control de querer tener todo descifrado, John. John, es que si conectamos esas dendritas y esas células cerebrales, y cuántas necesitas, y para qué esto, y que... ¿Para qué? Si Dios te dice, créeme, ten fe. Eso es lo que dice el Señor, créeme y ten fe. Él no te está llamando a que midas y controles. Tienen que cantar tal canción, si no, no sanas. Imagínate que Dios así fuera. Si no cantas la de León, no vas a sanar. ¿Cuántas veces viste a Jesús llamar al ministerio de alabanza para sanar a un enfermo? ¿Cuántas? Dime la verdad, John. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ninguna. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Que el que se acerca a Dios crea que Él hay, que es galardonador de los que le buscan. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de descifrar con nuestra mente, estamos apelando al árbol del conocimiento, John, no al árbol de la vida. Son cosas muy diferentes. Estamos diciendo, no necesito a Dios, yo puedo con la ciencia y la medicina. Entonces, tú y yo somos personas que Dios tuvo que tirar a lo más bajo, John, donde nadie nos podía ayudar, nadie. Si alguien un día te dice, dame pruebas de que Dios existe, haz así con tu mano, John. Yo soy una prueba de que Dios existe. Yo soy una prueba de que Dios existe. Aunque la gente no quiera creer, esa es la locura, John. No es cierto, fue casualidad, John. Fue casualidad que estuvieras en 9, ¿qué? Centros. 9 centros de qué? Rehabilitación. 9 centros de rehabilitación. 13 lugares. En 13 lugares diferentes. En un hospital de salud mental. ¿Cuánto tiempo te aventaste en ese proceso? ¿En el hospital? No, en todo ese. ¿Cuántos años? ¿9, 10 años? Yo creo que como unos... Bueno, sí, como unos 6 años. 6 años. Sí. ¿Y qué dijeron los doctores? ¿Que qué? Pues que no había, que iba a estar así, que iba a estar controlado, pero pues ya no había remedio, decían que tenía retraso. Ya era un retraso mental, ya era un daño cerebral. Imposible que estuvieras aquí leyendo conmigo hablando. ¿Te tomaste una pastillita y te sanaste? No, te tomaste muchas cosas y seguías igual. O sea, la medicina intentó hacer su trabajo, la psicología intentó hacer su trabajo, la medicina cerebral intentó hacer su trabajo. ¿Y qué pasaba? ¿Seguías? Con el mismo problema. Y hay algo que John me ha comentado, que él estaba en una línea muy delgada, porque te ibas, ¿verdad? Perdías la cabeza, John. O sea, te desconectabas. Escuchabas cosas, veías cosas, sentías cosas. Empezabas a experimentar que es una realidad obtusa, una realidad que no es la que vivimos, ¿no? Es lo que tú me dices. Correcto, la realidad estaba frente a ti, tú volabas algo y yo estaba... Tú estabas volando en otro lugar.
¿Y qué pasa si tú te pasabas completamente del otro lado? O sea, si tú totalmente te perdías, ya ibas a ser como un vegetal, como qué serías? No sé qué nombre sería, o sea, que entraría, pero... Definitivamente no normal, no como un ser humano que pudiera estar hablando en este momento, ¿ok? Y en ese punto en el que la ciencia, la medicina, los doctores, los psicólogos no encontraban y no lograban solucionarlo, lo único que tú necesitabas era un momento de lucidez para que con tu razón le dieras la oportunidad a Dios. Porque si tú llegabas al extremo de no poder entrar en lucidez, ¿cuándo ibas a reaccionar y darle la oportunidad a Dios? No lo ibas a hacer, porque estaba cerrado, tu mente estaba en un viaje. ¿Y cómo le das la oportunidad a Dios en un viaje? Él debió darte un momento de Dios te necesito y solo tú puedes cambiar. ¿Cómo te pasó eso, John? ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Pues te digo que me estaba bañando y me guiaron a hacer la oración de sanación y la hice de corazón. Pero tú estabas solo. ¿Estaba solo? Él estaba solo, estaba en la regadera, no había nadie con él. Había alguien afuera esperándote, cuidándote. Tenía que haber gente cerca de ti en ese momento. O estabas en tu casa tú solo, o cómo. Estaba en mi casa, en mi cuarto, estaban mis papás, pero no pero nada que ver. Nada que ver con Okay. ustedes. Entonces tú te metes a la regadera y en ese momento llega la gracia, porque eso se llama gracia, John. Llega la gracia. ¿Por qué? ¿Quién es la gracia? Jesús es la gracia. Esa es la diferencia entre hacer una salvación litúrgica de ser salvados realmente. Yo no sé si alguien que está acá conectado entiende lo que estoy diciendo. Hay una salvación litúrgica. ¿Cuál es? Te bautizan cuando eres bebé, caminas al frente y repites una oración, pero acá no, a veces no pasa nada, yo. Hacemos muchas cosas, liturgias, pero a veces ¿qué? Es como tú me dijiste que estabas antes. ¿Sí o no tú alguna vez escuchaste de Dios? Antes de que te pasara todo esto el problema. ¿Sí o no alguna vez pasaste al frente? ¿Alguna vez? Y repetiste una oración, ¿pero qué? Aún así, no estabas conectado con Dios. Para ser salvados, tenemos que necesitar la salvación. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Es que no tengo problemas. Es que no necesito de Dios. Es que no estoy en una situación. No necesito ser salvado. No necesito nada. No necesito. Y como no necesitan, pues no creo. Dios, cuando te necesite, te busco. Y en tu caso, tú no tenías opción. Porque ya se había probado todo. Entonces, John, en tu falta de lucidez, en lo poco que tenías, tú no podías reconocer a Dios, brother, porque tu mente no estaba bien. O sea, eso es lo que hay que entender. Yo estaba igual, o sea, yo llegué a una situación muy similar. La mente no te da para que pares y digas, alto, te necesito. ¿Por qué? Porque estás en un momento en el que, ¿a qué hora conectas? Y ahí, ese es el que yo le digo a todo el mundo, ahí es el parteaguas, ahí es en donde decimos en la escritura, estaba la mujer del flujo de sangre, estaba el ciego Bartimeo, estaba el cojo, estaba el leproso, estaban los 10 leprosos, estaba el niño que acaba de morir, estaba, y llegó Jesús. Ese es, John, el parteaguas de la vida de la... Llegó Jesús, es el parteaguas de nuestras vidas. No podemos cambiar nuestras vidas sin un llegó Jesús. No podemos crecer, no podemos, John, sin el ¿qué? ¿Qué es? Llegó Jesús. Ese ciego se iba a quedar allá tirado años, hasta que ¿qué? Ese leproso iba a seguir gritando, cubriéndose, inmundo, inmundo, para que nadie lo tocara, le iban a tirar piedras, hasta que ¿qué? Iban a seguir llorando a Lázaro, hasta que ¿qué? Llegó Jesús. De eso se trata. El paralítico de Betesda. ¿Hasta que qué? ¿Qué estaba esperando?
En el estanque de Siloé, ¿no? Era un estanque. Estaba esperando allá es que viene un ángel y mueve el agua. Es una pequeña gracia que había allá. Se movía el agua y por la fe que ellos tenían se tiraban y sanaban. Y él estaba ahí esperando. Y como no me puedo mover, nadie me ayuda, nadie me empuja. Y muchas imposibilidades y no puedo. Y estoy débil y enfermo. Hasta que llegó Jesús. Y Jesús le dijo, no necesitas un estanque, no necesitas un ángel, me necesitas a mí. Esa es la diferencia de ser salvados litúrgicamente a ser salvados realmente. Tú y yo tenemos que llegar al punto en el que decimos, no existe otra salida, no existe otra oportunidad, no existe otra solución más que Jesús. Y si no llegamos a ese punto, chicos, si no llegamos al punto de decir, nada me ayudó, necesito a Jesús, entonces lo único que vamos a hacer es liturgias. Puedes repetir todas las oraciones, todos los Padres Nuestros, todas las Ave Marías, todo lo puedes repetir 1,000,000 de veces. Pero si no llega el parteaguas a tu vida, y de verdad te salva, entonces hay que reconocer, yo necesito. ¿Y John, qué te pasó en la regadera? Llegaste a un momento de lucidez, llegó la gracia a tu vida. ¿Y qué te pasó en tu mente? Volviste en sí. ¿Qué hiciste ahí? Pues reconocerlo. Reconocer que necesitabas a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? El que viene a mí, no le echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. Jonathan no podía conectar sus pensamientos. La gracia de Dios, Jesús llegó a su vida, le dio un momento de lucidez, volvió en sí y dijo, necesito a Jesús, nadie más me puede ayudar. Y la respuesta llegó. La respuesta llegó. Y el día de hoy, alguien que debería de estar tal vez amarrado a una silla o a una cama, como yo, tal vez alguien que debería de estar en algún lugar sentado así con muchas pastillas. ¿Cómo estaríamos, John? Así, ¿verdad? Nada más. Todo el día. Hola, John. No. Hola, Frank. Alguien que debería de estar así. No sé si aquí hay alguien que debería de estar en el hospital. No sé si hay alguien acá que debería de estar enfermo. No sé si hay alguien que debería estar muerto. No sé si hay alguien acá que debería de estar en la cárcel y puede dar testimonio que llegó Jesús a su vida. No nada más repetiste un Ave María, perdonen la expresión, o un Padre Nuestro, o una liturgia, o una oración, sino que realmente llegó Jesús a tu vida. Y entonces eso es lo que hace el parteaguas, el cambio, la diferencia. Buenas tardes a todos, John, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Aquí andamos por la gracia y la misericordia. Vale. Yo siempre he dicho, cuando escuché tu historia y me la platicaba el hermano Frank, yo siempre he dicho que hablar con gente como usted, como gente que ha recibido una gracia de Dios, son personas que para mi concepto, son santos, son angelitos en la tierra, angelitos vivientes. Yo tengo varias vivencias, entre una de esas, un señor que él cayó de un árbol y entonces él era completamente, no tanto como ateo, pero no tenía a Dios dentro de sus prioridades. Y eso que, bueno, entré tarde, yo ando por acá por un lugar que se llama Daría en la selva, pero he decidido quedarme porque en un momento dado ese señor llegó a mi vida y me recuerda varios pasajes de la Biblia. Entonces, gracia de Dios, muchas veces la dejamos a un lado y queremos seguir. Yo le decía, cuando yo daba la palabra de Dios como sacerdote, yo le decía, bueno, queremos seguir en el jolgorio, la fiesta, el ver a todo el mundo como es.
Y yo lo veo a usted y yo, gracias a Dios, porque cada día me revelas no solo de que existes, sino que te manifiestas en John, en Frank, en diferentes personas que podemos ver tu mano poderosa, o sea, el poder de Dios, el poder, en este caso, Jesús sanador. Bueno, John, es algo increíble. Ahora, escuchando, yo te hago una pregunta. Mi pregunta es sincera y de un buen, ¿cómo diríamos? Un buen calibre. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando en esa lucidez, porque fue momentánea, la tuviste? ¿Qué sentiste en el cuerpo? En el cuerpo, ah, fíjate que en cuanto me entregué, eh, yo me sentí totalmente normal, como si no hubiera pasado nada. Cuando me di cuenta fue hasta después, porque cuando fue hasta después me di cuenta que lo que había pasado ahí, había pasado muchísimas cosas. Sentí el avivamiento que había pasado cuando me entregué, el fuego que había pasado cuando me entregué, el amor, la gracia, la misericordia, el poder sobrenatural, pero en el instante fue cuando hice la oración tan normal que me sentí, como si hubiera llegado a la presencia tan fuerte que tuviera sentido normal. O sea, no sentí algo diferente hasta después que me pongo a analizar lo que había pasado y lo que pasó cuando me entregué, fue cuando entendí que se sentía la gracia de Dios, se sentía el poder. Como digo, cuando hice la oración de salvación, que me oí una voz me guió a hacerla. Cuando empecé a hacerla, yo pensaba que iba a haber como una luz y que se iba a abrir el cielo y que iban a pasar cosas sobrenaturales. Sí pasó todo eso, pero no necesariamente como yo lo quería ver, que era físicamente así. Y sí pasó también físicamente, pero no me di cuenta. Había sol, era el sol de la luz pues del sol que él creó, había luz del foco, había muchísimas cosas y pasaron cosas sobrenaturales, pero hasta me sentí tan normal. Fue hasta después que me puse a analizar que había pasado todo eso. De hecho, vino hace poco una predicadora que se llama Susan Combs. Vino a un evento aquí en la iglesia de Trigo y Miel, que fue de mujeres. Entonces dio una palabra y cuando estaba con ella fue producto de un avivamiento en Estados Unidos hace ya unos cuantos años. Entonces, cuando fue producto de ese avivamiento, yo le comenté en el caso de cómo me había entregado y todo, salió la plática. Entonces le comenté y me comentó que lo que había pasado ahí había pasado a avivamiento. Entonces yo en el instante pues me dijo, y pues yo dije, pues sí pasó, obviamente, pero no me había puesto a analizar. Y cada vez que voy creciendo con Dios me doy cuenta de cosas, más cosas que habían pasado en ese momento, pero me sentí tan normal, o sea, como si realmente o sea, te sientes tú normal, pero es como si entra la presencia de Dios y es tan fuerte que uno se siente normal. Pero sí te puedo responder la pregunta. Correcto, correcto. Más aún das muchas características de esa situación. Quiere decir que, bueno, es cuando uno se convierte en instrumento de ese Jesús que te llama a que no solo compartas todo esto que estás haciendo ahora, sino que lo vivas, que lo vivas. Menciona la palabra avivamiento, que lo vivas día a día y que des testimonio de esa situación que está sucediendo en tu vida y que debería de suceder en nuestras vidas si dejamos que Jesús entre verdaderamente en nuestro corazón y reine en todo lo que hacemos. Yo, por cierto, siempre digo a la gente, uno debe ser humilde, honrado y honesto, porque esos tres valores te van a acercar mucho más a esa convivencia sana y espiritual con nuestro Señor Jesucristo, el cual después nos va a llevar, en mi creencia, a ese Dios que es el que está esperándote con los brazos abiertos y como fue que te abrazó a ti. Te deja, bueno, y a veces uno no entiende los manejos de la historia, como lo cuenta Fran ahora. De repente tocó a Lázaro. Oye, Lázaro, hey Jesús, ¿ya para qué viniste? Si ya tu amigo del alma era el amigo del alma de Jesús.
Lázaro no era apóstol, ya se convierte después, la iglesia lo hace santo, pero él era un amigo de Jesús. Y toda la familia de Lázaro eran amigos de Jesús. A Jesús les gustaba estar con ellos. Pero, Lázaro murió. Pero tenía que suceder ese encuentro de morir, ese encuentro de Jonathan, llegar allá, escucharlo, y por escucharte mucha gente, con solo uno que se convierta, el cielo está contento. Uno. Ahora imagínate 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el infierno, porque sí existe, el infierno, están enojados. Y seguirán enojados. Pero no es problema de nosotros que ellos ya estén enojados, porque Jonathan ya tomó el avivamiento, la posibilidad de ¿qué? De cambiar, de ser una persona dentro del mundo normal, pero creyente en nuestro Señor Jesucristo. Felicidades, Jonathan. Yo me quedo admirado. Yo ahora estaba escuchándote. Yo dejé de hacer todo lo que estaba haciendo porque de repente me llegó la notificación. Aquí el internet es muy malo, pero me llegó la notificación y me conecté. Pero sí, es interesantísimo, Jonathan. Otra pregunta, Jonathan, de calibre bastante interesante. Cuando diste ese paso, o a la pregunta, ¿cuánto tiempo te llegó la oportunidad? ¿En cuánto tiempo te llegó la oportunidad de empezar a caminar? ¿Cuánto duraste porque hay una toma de decisión? Ahora sí, voy a hacerlo, lo voy a hacer, pero ¿cuánto tiempo te toma? ¿Qué proceso hay ahí? El proceso de caminar en el aspecto de caminar con Dios, ¿no? Después de que me Sí, entregué. porque hay un problema, hay un asunto ahí, disculpa la pregunta, para aclarártela bien, que me gusta escuchar esta parte, si es así. Hay un proceso que te tienes que desintoxicar, porque estás intoxicado. En ese proceso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con Jonathan? ¿Quién es Jonathan? ¿Dónde está? ¿Qué piensa de la vida en ese momento? En el caso conmigo, cuando me entregué, al instante de entregarme, te digo, todo se fue. No hubo desintoxicación, al instante todo se fue así, pum, pum, ya no hubo nada. No hubo pecado, no hubo nada, todo lo que practicaba, todo se fue. Y al instante, en cuanto lo terminé de hacer, dije, tengo que hacer las cosas conforme Dios dijo en cuanto salí de bañarme, y fue al instante que empecé a seguirlo. Empecé a leer la palabra, empecé a orar, empecé a hacer todo. No hubo desintoxicación así conmigo. En mi caso fue así, que al instante, de un momento para el otro. Terminé de hacer la oración de salvación. En cuanto terminé, todo lo que había, todo pecado, toda tendencia al pecado, toda circunstancia en la que había, se fue todo, pum, no hubo nada. Entonces al instante empecé a leer la palabra, salí del baño, como te digo. Cuando salí del baño, vino la tentación del pecado más fuerte que cuando estaba viviendo en pecado. Vino y se sintió más fuerte todavía, pero dije, acabo de hacer la oración de salvación, tengo que hacer esto bien, ¿no? Entonces empecé a buscar, ¿no? Y cuando hubo, pues sí, o sea, fue así, ¿cómo ves? Bueno, ahí es interesantísimo ese cambio. Habría que ver y recordar qué pasó o qué suceso hay en ese abrir y cerrar de ojos, porque los trabajos de Dios, Jesús, vamos a verlo así, sobre el cuerpo humano, no se dan de una manera literal, sino se van construyendo, y Él te fue preparando, si no me equivoco, te prepara, y es interesante lo que acabas de decir, de un momento a otro, entonces, y haces el cambio. Y entonces yo lo pego a esta parte de bíblica, que lo decía Fran ahora, que lo conversábamos aquí, y él decía, bueno, Lázaro, ven afuera. No lo dijo así, levántate, levántate. Entonces, ese accionar, ese verbo, él no dijo ven afuera, no, primero, levántate. Y es el primero que, bueno, lo trae de la muerte a la vida, no de la vida a la muerte, de la muerte a la vida. Ya olía feo, ya tenía 4 o 5 días, ya estaba putrefacto ese cuerpo. Entonces, es acá cuando el pecado ataca, empieza a podrir
ese cuerpo, esa mente, pero la única forma, y gente que no lo cree, pero yo lo estoy viendo aquí, al frente suyo, con sus palabras, cuando el pecado ataca, rompe toda esa amistad, vamos a verlo así, que había con Dios, y la rompe hasta el punto de que, imagino que en ese momento tú no pensabas en nada ni en nadie. No sé si están tus papás vivos, tienes hermanos, tienes tíos, primas, no pensabas en nadie. Solamente en ese momento de la vida, no sé, pero hay una música que se llama La Vida Loca, esa vida así, y no creas, tú no eres el único que ha caído en eso. Hubo un tiempo en que a mí me gustaba montones el tequila, y en Monterrey el frío era tequila, y después íbamos al lado de Estados Unidos y tequila, y tequila, y tequila. Entonces llega un punto en que yo, wow, aquí me sentía bien. Y ven acá, no, suave. Señor, ¿tú quieres esto para mí? Y me quedé así como en el aire, en el limbo. Igualito, estaba en el baño, me bañé y cuando desperté, ¿qué pasó? No, esto no soy yo. Y entonces, lo primero que vi, siempre ando con mi Biblia de hace no sé cuántos años, yo tengo 53, esta Biblia mía puede andar en yo la tenía como desde los 13 años. Entonces, me referí a un pasaje allí en la Biblia y entonces lo leí, un salmo, y los salmos, recordemos que son cánticos, y entonces ese salmo me llenó, me abrió los ojos, y algo así como a ti, o sea, empecé a caminar de nuevo y empecé a recuperarme, porque me había dejado este cuerpo inerte, lo había dejado, entonces que me mandara a mí, no, yo voy a mandar el cuerpo. Pero es interesante, Jonathan, otra pregunta, cuando ya te entregaste, cuando ya sabes de Jesús, ¿qué te decían las demás personas que te habían conocido el Jonathan con un traje viejo? Ahora Jonathan está con un traje nuevo. ¡Felicidades! ¿Qué te decían? Pues en este caso, la gente cuando me vio después de que ya había cambiado, cuando se empezó a notar el cambio, que fueron cuando los hechos testificaron de lo que estaba haciendo, de que estaba siguiendo a Dios y todo, me acuerdo que una persona comentó, ¿este no es John? ¿Sí es John? Así preguntó porque no me acuerdo, hice algo y fue diferente, ¿no? Pero en este caso todas las personas con las que me había juntado, que normalmente me habían conocido literalmente en los actos que practicaba antes, algo que mi papá me comentó fue después de que regresé del último transcurso en donde estuve. Mi papá me dijo que no me iba a juntar con ninguno de los que conocía antes, con los que practicaba toda circunstancia. Entonces al instante no me relacioné con ellos. Entonces ellos, yo creo que hubiera sido diferente al verme al instante después. Y mis padres, que fueron después, hasta que se dieron cuenta después de 2 meses, que son mis pastores, los pastores también de Frank, se tardaron 2 meses en darse cuenta que había algo diferente en mí, porque te digo que yo hice las cosas para Dios. Dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, sea para la gloria de Dios. Entonces yo leía la palabra, me encerraba, leía la palabra en mi cuarto, y oía que pasos se acercaban a la puerta, cerraba la Biblia, la guardaba, la ponía a un lado donde no se veía y guardaba silencio, no decía nada. Entonces yo recordé que las cosas, dice la palabra que hagamos las cosas para Dios, no para los hombres. Entonces lo hice literalmente para Él y tardaron 2 meses en darse cuenta. Igual yo creo que tardaron como unos 2 meses y medio en que las demás personas se dieran cuenta de lo que había pasado. Iba a la congregación, todavía no me encontraba con Dios, iba a la congregación y todo, servía en la congregación, que yo no le decía servicio porque no, en ese tiempo no estaba con Dios ni nada. Me dieron la oportunidad de servir, no habiéndome encontrado con Dios, que nos dicen que hay que bautizarse, hay que hacer esto, aquello, para que les den la oportunidad de servir. En este caso a mí me dieron la oportunidad de servir, y al servir, exponerme de la presencia de Dios fue algo que ayudó y que conllevó a que después me entregara a Él en el baño que sucedió. Entonces,
tardaron como 2 meses, la gente sí se sorprendió ya después cuando vieron el cambio, que vieron que los hechos testificaban de lo que hacía. La gente me veía, o sea, iba a la iglesia, no hacía cosas en la iglesia que no fueran conforme a la voluntad de Dios, o sea, no lo hacía, la gente no veía que estuviera haciendo algún acto así, entonces estaban acostumbrados a verme, pues no haciendo nada así, o sea, después hasta cuando vieron ya la diferencia de que mis hechos testificaban y que hacía cosas diferentes, fue cuando la gente se sorprendió y hasta mis padres, que son mis pastores, fueron que literalmente se sorprendieron y dijeron así, wow. Después ya vinieron a la iglesia, algunos amigos con los que antes me juntaba, y cuando vinieron a la iglesia, pues yo oraba desde antes por ellos, ¿no? Oraba desde que me entregué, empecé a orar por ellos, empecé a hacer la lista, empecé a orar por cada uno de ellos para que Dios los salvara y todo. Y después llegaron a la iglesia y cuando me vieron con mi Biblia, arreglado, o sea, hablando de Dios, mi fisionomía, mi forma de ser diferente, porque dice que cuando viene Dios, Él resplandece tu rostro, hace que te embellece, ¿no? Hace que te veas diferente, porque sí, también como cuando uno está en pecado, pues uno transmite los actos que está haciendo a través de uno, ¿no? No necesariamente así literalmente que se vea, pero en este caso, pues lo que a mí me había sucedido, que era que escuchaba cosas y todo eso, tal vez tenía una cara diferente, ¿no? Por una cara que uno es como si uno normalmente se relaciona con un cierto tipo de personas, la fisionomía de la cara le puede cambiar, las facciones, la manera de lo que hacen. Entonces tenía una manera diferente. Entonces cuando vieron diferente dijeron, te ves muy diferente, o sea, se dieron así, se sorprendieron, ¿no? Pero sí es lo que ha pasado. ¿Cómo ves? Bueno, es interesantísimo, muy interesante, porque cuando te pregunto literalmente qué hicieron las demás personas, qué pensaron, me conmueve la otra pregunta y es simpático porque es un poco, a ver, es un poco no común hacerla, y la voy a hacer, pero sí te digo que esta pregunta es para que la gente siga y vea lo que es el poder curativo, que no solo, y ahora Fran volvió a tocarlo, ¿qué es lo que quería un leproso? Hey, cúrame la lepra. ¿Qué es lo que quería un ciego? Hey, yo quiero ver. ¿Qué es lo que quería un paralítico? Yo quiero caminar y correr. Pero Jesús, perdón, va más allá. Ok. Pero si tú lo deseas, también, si tú lo deseas, yo lo puedo hacer. Si tú lo deseas, tú lo vas a hacer. El gozo, la gracia de Dios se manifiesta en una parte, no solamente en la parte material, sino en la parte espiritual. Jonathan, ¿qué te lleva a la vida loca? ¿Qué te lleva a esa vida? ¿Qué fue lo que te llevó a esa vida? ¿Me vuelves a repetir en qué aspecto? Porque como que se trabó aquí, porque como que la pila del celular se bajó, entonces... Ok, repito. ¿A qué te lleva a la vida loca a seguir esa vida? Los amigos, ¿qué te llevó a esa vida? A lo que viví antes. ¿Correcto? Pues me llevó, se podría decir, pues mi propia convicción, mi propio ser que decidió desobedecer e irse para allá. Fui yo mismo que me llevó, porque cuando uno decide desobedecer y irse a una vida diferente, en el caso de lo que yo viví en las adicciones, en el alcoholismo, en la drogadicción, en muchas cosas, en las fiestas, todo, fui yo mismo que decidió irme para allá. Porque, como había dicho, no sé si todavía estabas porque te fuiste durante un momento, una amiga me comentó alguna vez que decía la Biblia, dije, ¿qué has leído últimamente de la Biblia? Y me dijo, he leído y he aprendido que
No, que ningún demonio, ni principado, ni potestad, ni Satanás, nada te puede hacer pecar, te puede ir a llevar a esa circunstancia. Uno decide desobedecer e irse hacia esa circunstancia. Nada te puede llevar a hacer eso más que tú. Te pueden presionar, te pueden tratar de empujar a que vayas, pero uno decide desobedecer e ir, porque Dios nos dio la voluntad de decidir. Entonces uno decide y va hacia allá y hace lo incorrecto. Entonces mi propia decisión, que fui yo mismo, me llevó a esa circunstancia. No fue alguna otra cosa, fui yo mismo, no fue ninguna persona, no fue ni el enemigo, no fue ni demonio, ni principado, ni potestad, nada. Fui yo mismo que me fui para allá. Ahora, pero mira qué interesante, porque ahora voy al otro extremo. Dicen que los extremos en matemáticas, los extremos son malos. No, no, no. ¿Quién le dice a Jonathan que vuelva a la vida, vamos a verlo así, correcta, a la vida sana, a la gracia de Dios? ¿Quién le dice? ¿Quién me dice? En muchísimos momentos de mi vida, yo creo que el primero que nos dice, y el único que nos dice, es Dios. Dios nos dice a través de muchísimas personas, porque es Dios quien habla, quien da la palabra a través de la gente. Desde que me aparté, desde antes de que me perdiera, me hablaban de la circunstancia en cuando una persona se pierde, que es Dios que le habla y que se tiene que regresar a su camino. Desde el principio, desde antes de que fuera a hacer los actos de pecado y que me fuera a hacer todo eso, es Dios quien te dice, me decía que la solución es Él y que era Jesús, y me lo decían y me lo decían y me lo decían cuando no estaba bien, ya sea mis padres, ya sea un pastor, sea un profeta, sea un evangelista, sea un apóstol, sea una persona que está asistiendo a la iglesia, sea un amigo, en todo momento y en toda circunstancia, ahorita que lo empiezo a razonar, es Dios que me hablaba en todo momento, hasta cuando estaba mal, en todo momento me decía que no era la manera en la que tenía que estar ahí, haciendo eso. Ya sea solamente al ver su creación, al ver lo que Él ha hecho, y saber que el camino era Él, me recordaba en todo momento, en todo lo que hacía, tan solo el tener la vida. Pero yo fui, como te digo, el que desobedeció, y al estar viviendo eso, y que Él me decía, me lo recordaba en todo momento, yo decía ignorarlo e irme a desobedecer a otro lado. Mira esas 4 preguntas, las he copiado, las tengo aquí, y he tratado rápidamente de coger tus respuestas y no interrumpirte en tu respuesta. Pero esta otra pregunta, con esta termino. ¿Cuántas personas de las que están allá le has podido hablar de Dios, de la existenciabilidad de Dios? ¿Alguna persona le has podido hablar? De las personas que están en ¿dónde? Que donde estuviste tú metido en todo ese ambiente, yo le llamo la vida loca. Pues van varias, la verdad, son unas cuantas, y como te digo, por instrucción de mi mismo padre, no puedo ir a buscarlas. No, correcto. Dijo, Correcto. no es el tiempo, no es el lugar, no tienes que ir para allá, no tienes que buscarlas, cortar la relación y no buscarlos. En los que les he podido decir eso a los mismos que han venido a la iglesia. Y cuando han venido a la iglesia les he podido dar una palabra, les he podido recordar algo, les he podido testificar con lo que... Testificar, correcto. Pero no son muchos del ámbito en el que yo antes estuve, por lo mismo, por la instrucción que mi padre dio, y pues dice que hay que obedecer a tu padre y a tu madre, en este caso a tus pastores también se tienen que obedecer. Entonces hasta ahorita han sido pocos en el ámbito en el que yo estaba. Pero mira qué importante, Jonathan, qué importante, y lo que dijimos, vuelvo a retomar lo que habíamos dicho. El cielo, con un solo pecador que se convierta, está contento. Está contento. ¿Y cuántas personas le hablaste? A 1, 2. Está contento el cielo. Porque el cielo ya te tiene a ti. Ya. Te tiene a ti. Y ahí está. Y ya. Ahí está la referencia. ¿Ves? Entonces, qué lindo, y felicidades en ese caminar, porque uno nunca deja de caminar, nunca deja de crecer, nunca deja de alimentarse de esa palabra que todos los días
Yo le digo a la gente, todos los días, así como respira por la nariz y te llega hasta los pulmones, así mismo debe ser la palabra de Dios. Mi gente, así mismo debe ser todos los días. No hay que esperar ir a misa, ir a congregarse. No, agarre la Biblia. Es el primer libro que debe tener todo el mundo en su casa. Y sentarse con la familia, si está con la familia. Y nutrirse, yo digo nutrirse, porque mira tú, pues, tú todos los días te estás nutriendo de esa palabra y te hace crecer y te hace ir más allá y más allá y más allá. Qué interesante, qué interesante. Bienvenido, Frank. Entonces, cinco preguntas que las tengo bien aquí y espero que pues la gente también te haya escuchado en esa respuesta interesantísima, esa pregunta que es donde te comprometo. Wow, te comprometí. Y mira, nos contestaste. Los que han venido son los que quieren saber cómo está Jonathan y también quieren salvarse. Muchas veces, a veces no hay que ir a buscar, sino uno deja la necesidad y la puerta abierta para poder crecer en esa palabra, y que muchas veces nos dejamos guiar por todo este caminar natural de la vida. Yo tengo amigos, bueno, no son amigos, por lo menos conocidos que son ateos, que sería otro tema más adelante, pero mira, tú agarraste en serio ese llamado, como lo agarró Pedro, y Pedro dijo, yo no conozco a Jesús, yo conocer a Jesús, no, Jonathan dice, sí lo conozco, y doy testimonio de vida que yo estoy aquí, por la gracia de él. Con eso termino. Así es. Gracias, Concho. Pues ya nos despedimos hoy, ¿verdad, John? Vamos a seguir trabajando. John es mi aprendiz aquí en la parte de tecnología y tiene un testimonio poderosísimo. El próximo viernes, John, otra vez el próximo viernes acá están todos invitados, prendan las notificaciones. Concho, estás invitado, te esperamos. Y pues lo ideal es que podamos traer un mensaje de esperanza, un mensaje real y pues no lo que nos conviene. Un abrazo, chicos. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Abrazo. Nos vemos. Bye. Y el domingo Amén. igual nos vemos. Igual. Bye, bye. Estamos ahí.